Hola, Dios te bendiga, gracias por estar conectado nuevamente con nosotros. Me da mucho gusto volverte a ver. Qué bueno estar aquí contigo un domingo más para compartir de la palabra de Dios. Recibe saludos de nuestra pastora Aurora, del pastor Israel, nuestro pastor principal. Y el día de hoy te tengo una noticia muy importante y creo que muy padrísima para todos nosotros, aquellos que ya anhelamos vernos en casa, que ya anhelamos estar adorando juntos, conviviendo. Y el 6 de septiembre, si Dios permite, hermano, hermana, nos volvemos a congregar en casa. En lo personal es algo que me da mucho gusto, es algo que me llena de emoción y de alegría, porque por fin vamos a volverte a ver. Y pues el día de hoy, hermano, quiero hablarte de un tema muy importante, que es acerca de tener nuestra mirada fija en Jesús. Pero antes de continuar, te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que Él sea glorificándose en este día. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por todas las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, Padre. Más de 150 días que hemos estado encerrados, que hemos estado en cuarentena, que no nos hemos podido ver, Señor. Tú has sido fiel, Señor. Tú nos has sostenido, tú nos has guardado, Padre. Y el día de hoy, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas y en nuestros corazones, que podamos aprender de tu palabra, Señor. Quita toda palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, Señor. Toda conjetura de hombre, quítala en el nombre de Jesús y permítenos aprender de ti, Señor, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a invitar que abras tu Biblia en Mateo capítulo 14 y vamos a estar leyendo del versículo 28 al versículo 33. Dice la palabra de Dios así: Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Este es un pasaje, hermano, hermana, que es bastante conocido por todos nosotros. Es un pasaje que hemos escuchado en muchas predicaciones, que quizá hemos leído ya en mil veces en la palabra de Dios. Sin embargo, el día de hoy Dios quiere hablarte en lo particular a tu vida, así como habló a la mía, en el sentido de que no desviemos nuestra mirada de aquel a quien nosotros amamos, de aquel a quien nosotros seguimos, y ese es Jesucristo. Para estos momentos habíamos visto un milagro muy grande del maestro. Había alimentado a los 5,000 y había sobrado bastante comida. Dice la palabra de Dios que después de esto él se fue a orar y mandó a sus discípulos a que fueran a que se subieran a la barca y que después él los iba a alcanzar. Dentro de ese tiempo que estaban ellos en la barca, dice la palabra de Dios que el mar embraveció y que hubo una tormenta muy grande en ese lugar. Y ellos, temerosos, en medio de toda esa tormenta, turbulencia, se metía el agua por un lado, se metía por el otro, gritaban, y quizá muchos se preguntaban: ¿por qué no está el maestro con nosotros? Nos dejó solos, vamos a morir. Sin embargo, dice la palabra de Dios que de repente se vio dentro de esa neblina, dentro de esas olas, dentro de toda esa tempestad, que alguien caminaba hacia ellos. Dice la palabra de Dios, y lo registra muy bien, que todos ellos tuvieron miedo.
que todos ellos pensaban que era un fantasma. Jesús pudo ver el miedo que tenían cada uno de sus discípulos y dice la palabra de Dios que les dijo: no teman, soy yo. Entonces, en medio de toda esa incertidumbre, en medio de todo ese temor, dice la palabra de Dios que hubo un hombre valiente, un hombre que a lo mejor sí tenía miedo, pero que fue más grande su valentía y fue más grande ese amor y esa pasión por Jesús, y le preguntó: Maestro, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Sabes? Muchos de nosotros y muchos predicadores hablan de Pedro como una persona arrebatada, de una persona que actuaba sin pensar, una persona visceral, una persona que hacía las cosas al ahí se va sin medir consecuencias. Y quizá en muchas ocasiones en la palabra de Dios podemos ver que actuó de esa manera. Sin embargo, pocos entienden el gran valor y la gran valentía que tuvo él en muchas ocasiones. Pocas personas dieron la cara para defender al maestro, como cuando cortó la oreja de aquel hombre. Pocas personas, como lo vemos en este pasaje, tuvieron el valor y dejaron a un lado el miedo, dejaron a un lado el temor y se acercaron al maestro, aún en medio de la tempestad y aún en medio del temor que pudiese existir por ver a alguien de una manera totalmente fuera de serie, alguien caminando sobre el mar. Y dice la palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer, que Él le dice: si realmente eres tú, di que yo vaya contigo. Y dice la palabra de Dios en el 29, ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. El día de hoy, hermano, como te mencionaba en el inicio de esta prédica, yo quiero que aprendamos a que nuestra mirada siempre esté fija en el Maestro, que siempre esté fija en Jesucristo. Esta tormenta, este tipo de bullicio que había en el mar, lo podemos el día de hoy relacionar con todo lo que estamos viviendo tú y yo, con todo lo que se está viviendo en el mundo. Te apuesto que tú y yo estábamos muy tranquilos en nuestra forma de vivir, estábamos muy tranquilos en nuestro trabajo, estábamos muy tranquilos incluso en nuestra congregación, en nuestra familia, estábamos muy tranquilos quizá en nuestra economía. Y de repente, sin esperarlo, nosotros vimos cómo todo eso cambió. Y de repente nos desestabilizamos económicamente porque muchos perdimos nuestros trabajos. Nos desestabilizamos incluso familiarmente porque pocos estábamos acostumbrados a convivir como familia. Y cuando muchas veces estás tanto tiempo con los tuyos, empiezas a ver esos pequeños errores de una manera gigante y empieza a haber problemas y muchas veces puede haber disgustos y pleitos dentro de casa. Pudimos ver cómo nuestra vida espiritual quizá también fue tambaleada por esta crisis. Porque en cierta manera todos estábamos contentos y tranquilos en nuestra congregación, esperábamos los servicios de entre semana y nos alimentábamos de la palabra, esperábamos el servicio dominical y nos alimentábamos de esa palabra y convivíamos entre hermanos y era algo que nos llenaba el corazón. Pero también fuimos tambaleados en esa área, de repente dejar de ir a la iglesia, dejar de ver a los hermanos. Muchas veces eso también pudo ocasionar en nuestras vidas que nos enfriáramos espiritualmente. Y yo quiero que nosotros aprendamos 3 aspectos que nos van a ayudar a tener nuestra mirada firme en Jesús. Y el primero justamente lo acabamos de leer en el versículo 29 y lo aprendimos de Pedro. Y es: sé un cristiano valiente.
No te voy a decir que con esto no vas a sentir miedo, no vas a tener temor. Por supuesto, esto es algo natural que tú y yo y todo mundo va a sentir en algún momento de su vida. Sin embargo, una cosa es tener temor y tener miedo, y otra cosa muy diferente es dejarlo a un lado, afrontar ese temor en la fuerza, en el poder que Jesús nos da y salir vencedores. Yo quiero que te pongas en los pies de Pedro. Al ver la tempestad y al ver en el horizonte al maestro caminando sobre el agua, seguramente tuvo miedo. Sin embargo, esa valentía fue más allá. Y esa valentía le hizo pedirle al maestro que fuera ante él. Dice la palabra de Dios que comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Yo quiero que te imagines esos pasos de fe que Pedro estaba dando. Probablemente dentro de su mente había un gozo en su corazón, había algo que no podía explicarse porque estaba caminando sobre el agua hacia aquel a quien amaba, que era Jesús. Sin embargo, su raciocinio o aquella lógica humana de repente le hizo dudar. Y dice la palabra de Dios que él comenzó a hundirse. Dice en el versículo 30, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! El segundo punto que nosotros vamos a aprender el día de hoy es a vencer el miedo. Él, al ver las olas, él, al ver la tempestad, dice la palabra de Dios que al sentir el viento, la fuerza de las aguas que lo estaban tambaleando, fue cuando tuvo miedo. Hermano, hermana, a lo mejor cuando todo esto comenzó, nosotros estábamos tranquilos. Quizá nosotros pensábamos que no iba a pasar nada con este tipo de situación, de pandemia, de crisis. Sin embargo, muchos de nosotros fuimos afectados por muchas áreas de estas circunstancias. Muchos, insisto, por el ámbito económico, que fue lo que más afectó al mundo en general. Muchos otros, algunos de nosotros, tuvimos casos en la misma familia donde hubo contagiados de esta enfermedad. Afortunadamente, muchos de ellos salieron adelante. Dios los sanó. Dios obró milagrosamente sanidades en nuestros familiares que tuvieron el COVID. Pero lamentablemente hubo muchos que no lo lograron. Quizá tú decías: yo no me va a pasar nada dentro de esta crisis, dentro de esta pandemia. Pero hubo alguna circunstancia que sí tocó tu corazón, que sí tambaleó tu fe. Y yo quiero decirte el día de hoy, hermano y hermana, que aprendamos a vencer ese temor. Insisto, como lo decía hace unos momentos, es imposible no tener miedo. Es algo natural de todo humano. Sin embargo, con la ayuda del Señor, con el poder que Él nos da, y creyendo firmemente en Él, y sobre todo manteniendo nuestra mirada fija en Jesús, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir dando pasos de fe hacia nuestro Maestro. Una de las cosas que hizo dudar a Pedro al caminar sobre el agua es que desvió esa mirada del Maestro. Y ese es nuestro punto número 3 que vamos a aprender el día de hoy. Fija tu mirada en Jesús. Cuando Él desvió sus ojos de Jesús y comenzó a ver la tempestad que estaba sobre sus pies, fue cuando empezó a hundirse. Fue cuando empezó a sentir ese pánico y ese miedo y empezar a sumergirse sobre esas aguas tormentosas.
Muchas veces nosotros, en nuestros momentos difíciles y nuestras circunstancias complicadas, en las luchas y en las pruebas que vivimos, no hemos sido tambaleados tan fuerte porque nuestra fe está fija en Él, nuestra mirada está fija en el Maestro. Sin embargo, en el momento en que empieza nuestro raciocinio a meterse entre nuestra fe y entre el Maestro y entre todo lo que nosotros creemos, empezamos a dudar y empezamos a hundirnos de la misma manera. Hay ocasiones en las que nosotros tratamos de hacer todo lo posible en nuestras fuerzas y en nuestros medios para salir adelante en las circunstancias complicadas de la vida. Y cuando pasa esto es cuando nosotros empezamos a perder el control. Pero qué diferente es, hermano y hermana, cuando nos abandonamos completamente en el Maestro, cuando nos abandonamos completamente en Él, cuando dejamos todo en sus manos. Es maravilloso, porque vemos cómo Dios obra y cómo en medio de la dificultad, en medio de la lucha, en medio de la tristeza, nosotros vamos dando pasos sobre esas tempestades, sobre esas aguas, porque nuestra mirada está fija en Él. Es muy importante que siempre nuestro objetivo sea Jesús, que siempre nuestra mirada esté en Él. Yo quiero abordar un punto muy importante en esta predicación el día de hoy. Como lo acabábamos de decir en el inicio, si Dios permite, en septiembre nos vamos a reunir nuevamente en nuestra casa. Sin embargo, muchas veces y muchos de nosotros en este tiempo complicado, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que no nos congregamos, muchos de nuestros corazones se enfriaron. Estaba leyendo un artículo la vez pasada cuando predicaba y decía aquel reportero que la mayoría de los congregantes de las iglesias no iban a regresar a congregarse porque había ya una comodidad en sus vidas y ya se habían dado cuenta que era una manera fácil de, entre comillas, congregarse online. Y no digo que esté mal el que nosotros nos veamos predicaciones y nos alimentemos con predicaciones de otros pastores, de otros hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Sin embargo, hermano, yo quiero invitarte el día de hoy a que tu mirada no se desvíe del objetivo, que es el que podamos estar unidos juntos como iglesia, adorarle al Señor todos juntos, cantarle todos juntos en casa. Quizá muchos de nosotros en los momentos difíciles pudimos llegar a pensar, como lo decía yo en las predicaciones anteriores, ¿por qué a mí, Dios? Porque yo veo que otras personas en medio de la crisis siguen recibiendo sus salarios, otras personas en medio de la crisis que quizá tuvieron algún contagiado en la familia, salieron victoriosos, y a lo mejor en mi casa aquel que se contagió no salió vivo. Quizá puedes preguntar, como lo decíamos también en predicaciones pasadas, ¿hasta cuándo voy a seguir así, Señor? Si yo te he servido desde muchos años de atrás y mira cómo me encuentro el día de hoy. Yo quiero, hermano, el día de hoy, que a través de este mensaje tú puedas tener tu mirada fija en Jesús, y a pesar de las dificultades y a pesar de los momentos difíciles que vivimos o que viviste, tú puedas vencer y puedas venir nuevamente a casa y congregarte. No sabes qué gusto va a ser para los pastores y para mí el poder verte, el poderte saludar, el poderte abrazar. Una de las cosas que yo aprendía en esta pandemia, en esta crisis, es que la iglesia es un lugar donde todos vamos a ser restaurados, donde todos vamos a ser nuevamente fortalecidos por todo lo que perdimos, por todo lo que vivimos en este tiempo de crisis. No desviemos nuestra mirada.
No vamos a ir a congregarnos para quedar bien con el hermano, para quedar bien con la hermana o con los pastores. Vamos a ir a congregarnos porque la palabra de Dios nos dice que así lo hagamos. Y créeme que para Dios es muy bonito el podernos ver todos juntos alabándole y adorándole a Él. Las puertas de casa de Dios van a estar abiertas para todas las personas, para todos aquellos que quieran ir a un lugar donde ser fortalecidos, donde ser bendecidos y alimentados por la palabra de Dios. Quizá dentro de tu mente puede haber un miedo de regresar nuevamente a congregarte. ¿Cómo voy a regresar? Puedes estar pensando. ¿Y qué tal si me vuelvo, si me contagio? ¿Y qué tal si pasa algo que yo no tengo contemplado? Yo quiero decirte en este momento, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, que venzamos el temor y nos podamos ver nuevamente en septiembre en nuestra casa. Y no me malentiendas, no con esto estoy diciendo que desobedezcamos a las autoridades. Estoy diciéndote que puedas tener ese gozo en tu corazón, vencer ese temor y podernos ver nuevamente en nuestra casa. Dice la palabra de Dios, dice, al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¿qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Este es un consuelo, hermano, que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Que a lo mejor si en un momento de flaqueza en nuestras vidas, en un momento en el que llegamos a dudar, dice la palabra de Dios que en el momento Jesús va a extender su mano y te va a tomar y te va a rescatar y te va a levantar. Sí, vemos que más adelante le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Sin embargo, esa mano protectora y esa mano salvadora siempre va a estar ahí para ti. Y en el versículo 32 dice la palabra de Dios, en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Quizá para ti al momento de regresar a casa, a nuestra congregación, puedas pensar que estás arriesgando mucho, que estás arriesgando tu salud, que estás arriesgando muchas cosas. Obviamente en nuestra iglesia vamos a tener todas las medidas posibles para que estemos bien. Sin embargo, es importante que nosotros aprendamos de estos versículos que dicen, cuando subieron a la barca se calmó el viento. Dios quiere una iglesia que sea fiel en las tormentas. Dios quiere una iglesia que en el momento en el que se atrevan a dar ese paso de valentía, ese paso de fe, en el momento en el que puedan vencer el temor y en que su mirada siga fija en Él, la tormenta, la tempestad se va a calmar. Estaba escuchando una predicación anteriormente que dice el pastor, ¿cómo es posible que si nosotros como iglesia le tengamos tanto miedo al COVID, le tengamos tanto miedo a esta pandemia? Obviamente una cosa es el tener las precauciones, pero otra cosa es el pavor o el miedo a que te pase algo. Nosotros debemos de ser esas personas que marquen la diferencia, esas personas que oren y que personas sean sanadas de esa enfermedad y de cualquier otra enfermedad. Nosotros vamos a hacer la diferencia en nuestra congregación. Una congregación donde podamos hablar de Él, testificar de Él, que es un Dios poderoso para sanar, para protegernos de cualquier enfermedad, y que aún en medio de la crisis, aunque todavía no termina, nosotros estamos al pie del cañón, siendo fieles, congregándonos y dándole la honra y la gloria a nuestro Señor. Así es que, hermanos, el día de hoy hemos visto 3 puntos para que nosotros podamos
podamos mantener nuestra mirada firme en Jesús. Y el primero es ser un cristiano valiente. Debemos de ser esas personas que le dicen adiós al temor, que le dicen adiós al miedo, que le dicen adiós a todas las cosas que nos pueden hacer dudar de nuestra fe. Número 2, vencer el miedo. Dejar atrás, como lo decíamos hace un momento, todo aquello que pueda causar incertidumbre en nuestros corazones. Dios nos da el poder, nos da el valor para seguir adelante y dejar atrás todo temor. Y número 3, fijar nuestra mirada en Jesús. Eso es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. No importa las circunstancias, no importa las tempestades, no importa lo difícil que estés pasando en tu día a día, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y eso lo vamos a lograr manteniendo nuestra mirada fija en Él. Te voy a invitar que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos ser personas valientes, que nosotros podemos vencer todo temor y que nosotros debemos tener nuestra mirada fija en ti, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú en cada uno de los hogares de nuestra congregación y de cada uno de los que está viendo este video a través de las redes sociales. Te ruego, Señor, que quites todo temor, que quites toda angustia, toda incertidumbre de sus vidas, Señor, y que podamos reunirnos nuevamente, Señor, en nuestra casa y congregarnos todos juntos y adorarte, Señor, y poder testificar que eres un Dios bueno, un Dios real, un Dios que hace milagros, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, pues esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. Espero haya sido de bendición. Te pido que por favor no te quedes con ella. Compártela en tus redes sociales. Compártela a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, para que podamos ser bendecidos muchos a través del mensaje de la palabra de Dios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues nada, Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Adiós.